que ver hoy, en la parte de convertidores. Así como le digo, ¿verdad? Vamos a tener 2 clases más y después ya nos preparamos para rendir, ¿sí? Eh, Voy a tratar de dar un trabajo más la clase que viene, entonces tienen más puntos para sumar para el final, si les parece bien. La idea es que el final no dependa netamente del examen, sino del proceso, ¿verdad? Bueno, entonces, Sí, profe. Excelente va a estar eso. sí, no, esa es lo de la idea, ¿verdad? De disminuir la carga del examen final para que sea el procedimiento. Bueno, voy a compartir mi pantalla. No me aparece mi PowerPoint para compartir, qué claro. No puedo revisar otra vez. Voy a tener que compartir mi pantalla entera. Bueno, ahí va. ¿Se ve ahí? No sé si se ve bien para... Sí, se ve, Sí, profesor. Ok, se ve bien, profe. bueno. Bueno, entonces en la parte de convertidores, ¿verdad? Vamos a ver las 4 variantes que habíamos visto en los análisis anteriores, ¿sí? Que eran los convertidores, por ejemplo, de corriente continua a corriente continua, de corriente continua a corriente alterna, de alterna a alterna y de alterna a continua, ¿verdad? Básicamente esos son todos los circuitos de conversión de electrónica a potencia que hay, ¿sí? Algunos de ellos nosotros ya estuvimos viendo, ¿verdad? Esta vez vamos a hacer más bien, vamos a enfocarnos de cómo operan, ¿verdad? Cómo operan, cómo funcionan, qué es lo que busca, ¿verdad? Y qué tipo de onda forman, ¿sí? Entonces, el primer caso que tenemos, ¿verdad? Es el famoso rectificador, ¿sí? El rectificador es el nombre que recibe el convertidor, ¿verdad? Que transforma la corriente alterna a corriente continua, ¿sí? Entonces, fíjense acá abajo hay un pequeño gráfico donde se puede observar, ¿verdad? Que la corriente alterna tiene su onda senoidal como siempre, ¿sí? Entra por el convertidor y lo que tenemos es un resultado ya de corriente continua, ¿sí? Es constante el valor, ¿ok? Entonces, si acá tenemos, por ejemplo, menos, vamos a decirle, perdón, esto es más 5 voltios y menos 5 voltios, ¿verdad? Y esto es 0. Entonces, aquí a la salida tenemos 5 voltios de cc, ¿sí? Para que se entienda lo que está pasando. Entonces, a ver, entonces, un poco parece que no copié la figura. No copié la figura. Sí, acá está. Bueno, básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en esta lámina, este material ustedes tienen todo, ¿verdad? En esta lámina, por ejemplo, habla de la importancia del rendimiento de un convertidor, ¿verdad? A la hora de, o sea, de un rectificador. A la hora de seleccionar los materiales, siempre hay que tener en cuenta la potencia que consume el mismo rectificador, ¿verdad? Porque sabemos que no es ideal el equipo, sabemos que tiene pérdida. Sabemos que al pasar por ahí la corriente, cierta parte de él se queda, ¿verdad? Cierta parte de la tensión se queda para activar o sea, hay un nivel de caída de tensión para poder activar la tensión de umbral, por ejemplo, de los diodos, ¿verdad? Entonces, todo eso al final implica una pérdida de rendimiento, ¿sí? El rendimiento es el factor más importante para seleccionar lo que sería el rectificador, ¿sí? Entonces ahí pues se produce, por ejemplo, se produce, ¿verdad? Lo que sería la resultante, ¿verdad? Que son, por ejemplo, el caso que vimos un 5 voltios constante, ¿sí? Pero nunca el resultado está exento de perturbaciones en su forma, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el resultado no es ideal, ¿verdad? Es aproximado, pero dentro de un rango tolerable. Eso es lo que siempre se busca, que el rango sea totalmente tolerable. Eh, Acá justamente tenemos lo que serían los rectificadores, ¿verdad? Se pueden clasificar en no controlados y en controlados, ¿sí? Ahí es donde entra otra vez el papel de estos equipos que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, los DIA, los TRIAC, los SCR, ¿sí?
¿Por qué? Porque eso se recuerda que tenía una compuerta y la capacidad de ser controlados por medio de un pulso, ¿verdad? Por medio de un circuito, ¿sí? Entonces, el primer caso es un rectificador no controlado, un rectificador de media onda. ¿Sí? Tenemos un diodo aquí que lo único que él va a permitir es el paso de la corriente cuando la tensión es positiva, ¿sí? En el ciclo positivo para él. Entonces, su resultado de la forma de onda, sí, ¿se acuerdan? Que era la forma senoidal, pero él permitía en un solo paso. Luego, nosotros tenemos lo que sería un rectificador intermedio, ¿verdad? Donde solamente me produce valores positivos también, ¿verdad? Pero los negativos es lo que hace es tomar sentido y convierte para que sea positivo también, ¿sí? Este básicamente es su esquema. Y tenemos el rectificador de onda completa, que también ya estuvimos viendo, ¿sí? El rectificador de onda completa es el que produce ya en todos los periodos de o sea, durante la frecuencia, ¿verdad? De la onda senoidal, él produce la resultante ya de que es la onda lisa, ¿sí? Bien, entre los rectificadores controlados, la diferencia, la gran diferencia que tenemos es la posibilidad de hacer recortes en la onda, ¿sí? Entonces, fíjese aquí, nosotros tenemos recorte en las ondas. Acuérdense que esto está medido en radianes, ¿verdad? Por eso es que dice para un ángulo de 90 y suponiendo una carga resistiva, ¿sí? Esto representa un ángulo por cuestiones de que es una onda senoidal, ¿verdad? Y estamos hablando en radianes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros podemos activar con cierto valor de tensión recién. Entonces, la onda en este caso es recortada para funcionar cuando recibe la orden de activación recién, ¿sí? Esto es también similar a lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, en donde nosotros controlábamos, ¿se acuerdan las luces, verdad? Controlábamos los periodos de activación. Ya va a depender de la técnica que se use para ver cómo se comporta esto, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que cambia. Acá tenemos lo que sería el diodo de silicio controlado, ¿verdad? El SCR. Y tenemos lo que sería abajo su resultado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un rectificador, ¿verdad? De onda completa, pero con la capacidad otra vez de controlar, ¿sí? Con la capacidad de recortar la forma de onda, ¿sí? Fíjense otra vez que si vemos las ondas, vemos que están recortadas, ¿ok? Entonces quiere decir que el circuito es controlado, que no produce, no produce un valor constante, no produce un valor resultante constante, ¿sí? Bien. Lo que tenemos los convertidores de CC a CC, ¿sí? Los convertidores de CC a CC básicamente son transformadores, ¿ok? Pueden ser reductores, ¿verdad? Pueden ser elevadores, ¿verdad? O sea, funcionan como si fuesen un transformador. Entonces, ¿qué es lo que hacen, verdad? La naturaleza de la tensión se conserva, ¿verdad? O sea, si de la corriente, pero o sea, si es corriente continua, se conserva, ¿verdad? Es corriente continua, ¿verdad? Entonces, eso hace que esta transformación tenga mucho menos pérdida, ¿verdad? En lo que sería cuestión de rendimiento, de cambio, ¿verdad? Porque no hay un cambio grande, ¿sí? Entonces, justamente por eso pueden ver ahí que habla sobre su elevada eficiencia, ¿verdad? También habla sobre el tiempo de respuesta rápido, ¿sí? Porque prácticamente es instantáneo en este sentido, porque él no tiene que hacer un proceso de cambio de naturaleza, ¿ok? Él es CC y te saca otro CC al otro lado, ¿sí? Eh, también puede producir una variación continua de la tensión, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un equipo, un elemento que hace el control, cuando nosotros hacemos una famosa fuente variable, ¿verdad? Nosotros hacemos el ajuste, la variación es inmediata, ¿sí? Inmediata y básicamente ¿con qué se refiere a continua, verdad? Con que los resultados, ¿verdad? Los números que nos dan son constantes y es que nosotros dejamos ahí mismo, ¿sí? O sea, el valor que él te puede dar de acuerdo a la regulación va a ser continuo, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Bien, acá está justamente los dos casos, ¿verdad? Donde tenemos reductor y elevador, ¿sí? El reductor sabemos, ¿verdad? Que la tensión final de salida tiene que ser menor a la de entrada y el elevador es viceversa, ¿verdad? La tensión de entrada tiene que ser menor a la de salida, ¿sí? ¿Cómo se produce la elevación? Se produce haciendo un circuito cerrado aquí entre la bobina, ¿verdad? Y este interruptor en donde el paso de la corriente eléctrica para llegar a tierra o cerrar el circuito va a ser mucho más fácil por el interruptor, ¿sí? Y como el inductor, su propiedad es oponerse a cambio brusco de corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces
va almacenando cierto valor y cuando se switchea, eso pasa a través del diodo, ¿verdad? Y genera eleva el nivel de tensión, ¿sí? De esta forma se consigue hacer la elevación de CC a CC, ¿sí? De este le voy a buscar un pequeño video, también le voy a dejar en el material para que vean cómo funciona paso por paso. Bueno, los inversores, sí, los inversores que hacen, ¿verdad? Convierten la corriente continua en corriente alterna, ¿sí? Entonces, los inversores, ¿verdad? Generalmente se usan en dos grandes, o sea, son agrupados, ¿verdad? En dos grandes grupos, que son los convertidores de onda cuadrada y los convertidores PWM, ¿verdad? Estos que indican básicamente el modo o el modelo en el cual va a estar operando ¿cómo se dice? El inversor, ¿verdad? Entonces, en cada clasificación va a permitir un tipo de operación diferente del equipo, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿verdad? Tenemos esta forma de controlar, ¿verdad? Estos grandes grupos de controlar. Convertimos corriente continua en corriente alterna, ¿sí? Por medio de un circuito de electrónica de potencia, ¿verdad? Bueno, aquí por ejemplo, a ver, voy a ver si puedo sacar esto. Aquí, a ver. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma básica de cómo funcionaría un inversor de onda cuadrada, ¿sí? Aquí podemos ver, a ver, voy a marcar. Aquí podemos ver más o menos cómo se deben comportar las entradas, ¿verdad? De tensión para que él pueda producir un valor positivo y forzar un valor negativo también, ¿verdad? Entonces, básicamente, si miran aquí, en este lado, nosotros podemos ver, ¿verdad? A ver, podemos ver, ahí está, marqué mal, ¿verdad? Podemos ver cuál es la secuencia que está ocurriendo para que se produzca esta subida de la señal cuadrada, ¿sí? Y cuál es la secuencia que se produce para que se produzca esta señal de la secuencia cuadrada. Por ejemplo, si S3 y S4, ¿verdad? Están cerrados, ¿sí? La corriente toma este sentido, aquí, 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 y cierra así, ¿sí? ¿Verdad? Y si tenemos S1 y S2 encendido, entonces fíjese, la corriente toma este sentido, ¿ok? Entonces, vamos un poco en otro color. Entonces, aquí lo que se mide es cómo es la corriente, ¿verdad? En la resistencia. En el amarillo, o sea, en el rojo nosotros vemos que circula a este lado y en el amarillo nosotros vemos que circula a este lado, ¿sí? Entonces tenemos valores opuestos de corriente, ¿sí? Entonces esta forma de onda cuadrada que estamos viendo aquí, ¿sí? Esta onda cuadrada lo que me mide es la tensión que está, cómo se está comportando en la resistencia, ¿sí? Yo estoy midiendo aquí en lo que sería mi carga, ¿ok? Esto es mi carga, ¿sí? Entonces, cuando pasa, ¿verdad? S3, S4, nosotros vamos a decirle no sé, por convención podemos decir que es el ciclo positivo, ¿verdad? Y cuando pasa el S1 y S2, tenemos el ciclo que sería negativo. Bueno, aquí abajo se ve lo que es lo que sería o sea, aquí ¿verdad? Vemos la tabla que es lo que comprueba cómo está funcionando, ¿sí? Entonces, básicamente sería esto y asociar al dibujo. Bien, entonces, este sería el método más mecánico, ¿verdad? Donde tenemos una señal cuadrada, ¿verdad? Que otra vez el control intermedio va a depender va a depender del modo de activación de estos interruptores, ¿sí? Estos interruptores puede ser, ¿cómo se dice? Puede ser cualquier tipo de interruptor de potencia que sea controlado, ¿sí? Hablamos, ya conocemos, ¿verdad? Entonces, básicamente de esto nosotros sacamos lo que sería la corriente alterna, ¿sí? Bien, voy a poner por en silencio mi teléfono porque me está molestando. Ahí está. Bien. Voy a borrar todo lo que dibujé.
Y pasamos a la siguiente parte. No sé por qué no me están dando. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos lo que sería el método más complejo, ¿verdad? El método más complejo sería la modulación de PWM, ¿sí? También, o sea, también se le conoce como inversor de PWM, ¿sí? El PWM lo que hace es recorta o varía por medio de una circuitería, ¿verdad? La forma o la cantidad de tiempo que la onda está activa, ¿ok? Entonces, esto se hace a alta frecuencia, como, o sea, es como recortar varias veces algo, ¿verdad? Y si vos unís a una velocidad muy rápido, entonces vos podés ver cómo se forma una curva, ¿sí? Si nosotros cortamos, por ejemplo, algo. Entonces, básicamente lo que hace, le voy a mostrar hacia un dibujo para que se entienda mejor. Básicamente lo que hace es achicar o agrandar el periodo en el cual ese está conduciendo lo que sería su valor nominal, ¿sí? Entonces, el PWM tiene una ventaja muy importante en este caso, ¿verdad? Sí, el menor THD, dice. THD es lo que sería la tensión distorsionada de armónicos, ¿verdad? Hoy en día eso es importante. ¿Por qué? Porque todos los equipos que poseen dispositivos de electrónica potencia, ¿verdad? Ya sean lo que son diodos, transistores, tristores, todo eso producen una leve distorsión en la red porque hacen switcheos, ¿verdad? Constantemente. Entonces, si usted alguna vez mide cualquier cosa con un osciloscopio, van a ver que cuando ustedes prenden, la forma de onda es diferente, la onda de arranque es diferente a la onda estable, de verdad, de estado estable. Entonces, básicamente siguiendo ese mismo principio, pero a nivel de electrónica de potencia, ¿verdad? En este lado nosotros tenemos lo que sería el control del THD, ¿verdad? Menor. ¿Por qué? Porque no es que prenda, apaga, prenda, apaga, prenda, apaga. Sin embargo, él controla la forma de onda, ¿ok? Entonces, eh, se reducen también los requerimientos de filtro justamente. ¿Por qué? Porque disminuye el THD, ¿verdad? Y lo que se controla es la amplitud de la onda, ¿verdad? Que es lo que dijimos. La amplitud es la distancia que hay entre vamos a decirle, entre valor y valor que va a tomar la onda, ¿sí? Entonces, aquí abajo yo les copié un pequeño ejemplo de cómo va funcionando. Este amarillo que se ve aquí, este amarillo es lo que sería el valor promedio de la tensión, ¿verdad? Del voltaje de salida, del resultado que nosotros tenemos, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos una forma de onda normal, ¿verdad? Donde podemos cubrir de 0 a 12 voltios, ¿sí? Y hay un tiempo de separación entre 12, sería 12, ¿verdad? Pasa por 0, menos 12, pasa por 0, 12, pasa por 0, menos 12, ¿sí? Así es como se comporta, ¿ok? Entonces va teniendo, ¿cómo se dice? Va variando, ¿verdad? De acuerdo a la amplitud de la cosa, ¿verdad? Entonces, hay veces que va a estar, en este caso, por ejemplo, vamos a decirle que está en equilibrio. Si al mismo tiempo que está en 0, está encendido en 12 voltios también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un valor promedio, ¿verdad? O sea, la mitad, si la mitad está prendido, la mitad está apagado, entonces en vez de la tensión máxima ser 12 voltios, es 6, ¿sí? Aquí al lado, por ejemplo, vemos que se va achicando la distancia que él permanece en 0 voltios y se agranda la distancia que él está en 12. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que se eleve mi valor promedio de la tensión de salida, ¿sí? Entonces, básicamente así va funcionando. En este caso, el valor promedio de la tensión de salida es ya prácticamente, pero el valor de cuando está en 0, ¿verdad? Es prácticamente ya 0, ¿verdad? O sea, 0 en tiempo, ¿sí? Entonces, vemos que la amplitud casi total de la forma de onda, ¿verdad? De la señal cuadrada, tiene el valor máximo de 12 voltios, por lo tanto, tenemos una resultante que es prácticamente 12 voltios, ¿sí? Entonces, en este lado, nosotros tenemos el caso invertido, en donde el valor de 0 es el que ocupa casi toda la amplitud del gráfico, ¿sí? Fíjese que en este gráfico prácticamente está acercándose a 0 también
lo que sería la señal resultante, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que le preparé para hoy, ¿verdad? Para ver la parte de forma de onda y todo eso, ¿sí? Y yo le voy a dejar un pequeño trabajo sobre este para que podamos sumar puntos para el examen final, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Quiero empezar a tener, por lo menos podemos hacer 2 trabajos más, entonces llegamos tranquilos al final, ¿sí? La siguiente clase y la que viene vamos a desarrollar los contenidos que nos faltan porque dentro de 3 semanas, si no me equivoco, ya empezamos a rendir. Creo que 23 o 24 parece que era nuestro examen. No sé si usted ya tiene el horario de examen final. Yo les puedo enviar si es que no tienen. Todavía no enviaron, creo, pero si tenés, puede pasarnos, profesor. Les voy a pasar en el grupo para que se vayan preparando también. En teoría el horario oficial, ¿verdad? Y en teoría, ¿verdad? No estoy seguro que vayan a cambiar otra vez o no, ¿verdad? Usualmente no cambian, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces, como siempre, yo le dejo este video en YouTube, le subo al Classroom. En el Classroom tiene ya este material que yo les proporcioné, ¿verdad? Que es un resumen general ya de todo, ¿verdad? Ahí está todo, ¿verdad? Vamos a tratar de usar ese material nomás para rendir. Y bueno, ¿verdad? Si hay alguna consulta, ¿verdad? Yo estoy en cualquier momento para atenderla. Hay veces que no le puedo atender inmediatamente, pero sí o sí en algún momento le voy a responder. ¿Está bien? Quedamos haciendo, profesor. Bueno, les subo entonces el material y les subo el video también. Gracias por participar. Justito nuestro Dale, tiempo. gracias, profesor. Dale, dale. Chao, chao.